Bien, señores, continuamos con el desarrollo de este curso de oratoria y comunicación efectiva. Arribamos a nuestro tema número 5, la clase número 5, y vamos a tratar los recursos de la oratoria y la oratoria forense. Conceptos generales de oratoria o sobre oratoria. La oratoria ha sido utilizada por el hombre, La oratoria ha sido utilizada por el hombre desde tiempos inmemoriales, en su condición natural de ser social y gregario. Siempre ha necesitado de un medio efectivo para transmitir sus impresiones y vivencias. La oratoria constituye un medio oral por miles de años, ha demostrado su efectividad. De ahí que aún en nuestra moderna sociedad computarizada e informatizada, su uso continúe vigente y sea motivo de esmerado estudio para lograr su dominio y correcta utilización. Para efectos de enseñanza, la oratoria es un conjunto de principios y técnicas que permiten expresarnos principalmente de manera oral, con claridad, facilidad y sin temores ante un público numeroso y variado, con la intención de transmitir un determinado mensaje. La palabra oratoria tiene dos sinónimos de uso frecuente: la retórica y la elocuencia. El primero, del griego retor, orador, arte del bien decir, de embellecer la expresión de los conceptos, de dar al lenguaje escrito o hablado la eficacia adecuada para deleitar, persuadir o conmover. Y el segundo, la facultad de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar, conmover y persuadir. Tipos de oratoria. Cuando hablamos de tipos, formas o clases de oratoria, lo hacemos solo para diferenciar el tono y la forma con que ésta se presenta ante el auditorio. La oratoria, considerada como el arte de hablar y como tal, tiene tantas manifestaciones como el artista que la cultiva. Podríamos escribir una lista interminable. Entonces hablamos de oratoria espontánea, planificada, fúnebre, festiva, coloquial, extemporánea, improvisada, infantil, juvenil, madura, didáctica, docente, etc. La oratoria política comprende los discursos que se pronuncien en las cámaras y asambleas públicas y se extiende a cuanto se refiere al régimen interior y exterior de un pueblo. Oratoria forense se refiere a los discursos que se pronuncian en los tribunales de justicia y sobre asuntos civiles o criminales. Oratoria sagrada, discursos o sermones que se pronuncian en los templos sobre religión o moral. La oratoria académica comprende los discursos relativos a cuestiones científicas. La corrección y el esmero son sus rasgos definitivos. Tengo una dificultad de garganta, un poquito de gripe, pero vamos para adelante. Oratoria militar. Los discursos breves y fogosos que los jefes dirigen a sus tropas, generalmente con el fin de encender su ánimo e incitarlos al cumplimiento del deber. Es lo que llamamos la arenga. Otra clasificación de la oratoria. Para esta clasificación se tiene en cuenta la gran variedad de matices de los discursos, la persona que lo pronuncian y la ocasión en que se hace uso de él. Ello indudablemente se complica más cuando entra a considerarse el tipo de público, el lugar donde se pronuncia, la forma como se pronuncia y los fines que se persiguen. Por eso, teniendo en cuenta los elementos descritos anteriormente, podemos establecer la siguiente clasificación. Según el tema y el ámbito profesional,
Este tipo de oratoria involucra exposiciones especializadas, es decir, las utilizadas por personas que tienen en común una misma profesión, arte u oficio, y que en tal sentido desarrollan una práctica oratoria que con el devenir del tiempo se constituye por derecho de uso en una práctica exclusiva del referido grupo humano. En ese sentido, tenemos una clasificación muy amplia que comprende los siguientes tipos. Hablamos de oratoria social, llamada también oratoria sentimental, ceremonial o augural. Es la que tiene por ámbito propio las múltiples ceremonias en las que le toca participar al ser humano en general, sean estas en el hogar, en la comunidad, a nivel institucional, académico o laboral. Hablamos de la oratoria pedagógica, que es el arte de transmitir conocimientos y cultura general a través de la palabra hablada, llamada también didáctica o académica. Esta parte que estamos haciendo con esta docencia, con este curso, es un discurso, es una oratoria académica. Su objetivo específico es enseñar, informar y o transmitir conocimientos, usada por los profesores, catedráticos y educadores. Oratoria forense es la que tiene lugar en el ejercicio de la ciencia jurídica. Se le conoce también como oratoria judicial y es utilizada en exclusiva en el ámbito de la jurisprudencia para exponer con claridad y precisión los informes orales de jueces, fiscales y abogados. Oratoria política. Su esencia es exponer o debatir todas las cuestiones relacionadas con el gobierno y la actividad política, pero partiendo de los principios e ideas políticas que ostentan el orador. Es utilizada en épocas electorales para persuadir y convencer a los votantes. Oratoria religiosa, denominada homilía u oratoria sacra. Es el arte de elaborar y disertar sermones a partir de la palabra de Dios plasmada en la Biblia u otros libros religiosos. Oratoria militar. Es la oratoria propia del ámbito castrense. Tiene por objeto instruir la defensa y el amor por la patria y estimular las virtudes heroicas en los soldados. Los discursos en este tipo de oratoria son casi siempre leídos, pocas veces son espontáneos. Oratoria artística. Su objetivo o su objeto es producir placer estético. Involucra crear belleza con la voz, de modo que regocije el espíritu de los oyentes. Es usado por los cantantes y artistas teatrales, cineastas y televisivos. Asimismo, lo utilizan los animadores, maestros de ceremonias y locutores radiales. Oratoria empresarial. La oratoria empresarial, llamada management speaking, es usada por los hombres de negocios, empresarios, gerentes, vendedores y relacionistas públicos. Su esencia lo constituyen las relaciones humanas y la persuasión para lograr el cumplimiento de los fines y objetivos empresariales. Cuando ustedes escuchan o alguien lo llama de un banco, están usando un tipo de discurso, un tipo de oratoria empresarial para venderle una tarjeta de crédito. Entonces ustedes observan un discurso bien elaborado, bien precisado, breve, conciso, solo diciendo los que ellos saben que debe saber la persona a la que ellos quieran convencer y persuadir de que adquiera esa tarjeta de crédito. Esa es una oratoria empresarial. Ahí se está haciendo un discurso con una oratoria empresarial. Elementos esenciales en la oratoria. Orador, discurso. Auditorio, orador.
El orador es la persona que habla en público para persuadir a los oyentes a mover su ánimo. Dícese en sentido absoluto el que por su naturaleza y estudio posee las cualidades que lo hacen apto para lograr los fines de la oratoria: motivar, persuadir, convencer, enaltecer. Fíjense ustedes lo que hemos venido diciendo o viendo en el transcurso del curso de los objetivos, el propósito de la oratoria, del orador: motivar, persuadir, convencer, enaltecer. Puede decirse que orador es el que puede abrir alguna de las 4 puertas que hay en el hombre: la voz o la del corazón para motivarlo, la de la voluntad para persuadirlo, la de la inteligencia para convencerlo y de la imaginación para enaltecerlo. O sea que de qué forma usted puede llegar al corazón, llegar a la voluntad de esa persona, a la inteligencia y a la imaginación. Si usted no prepara un discurso preciso, conciso, breve, bien pronunciado, bien entonado, bien modulado. Dependiendo de cómo nos expresamos, revelaremos características de lo que somos y sabemos. Según vistamos nuestros pensamientos con un léxico definido, variado y atractivo, así influirán en el ánimo de nuestros oyentes las ideas que expresamos. Entonces, señores, cuando hablamos bien, cuando hablamos correctamente, el auditorio, la persona que nos escucha, se hace la idea de que la persona que habla bien, que pronuncia bien, que modula bien, que habla con elocuencia, es más inteligente de la cuenta y sabe más de la cuenta. Es un extraordinario profesional. Pero eso es lo que busca el orador: que capte el auditorio, que capte el auditorio. Él simplemente utiliza los recursos de la comunicación y de la oratoria para expresar correctamente esa comunicación, para llevar ese mensaje con el contenido que él quiere que la gente capte, el contenido que él quiere que la gente entienda, para entonces de esa manera elocuente, elegante, bonita, no sé, entrar a su corazón, entrar en su voluntad, persuadir su inteligencia y enaltecer su imaginación. Ese es el objetivo principal. Y eso solo se logra mediante la comunicación fluida, mediante la comunicación bien hecha, bien comunicada, efectiva, precisa, concisa. Características del orador: física, intelectuales, morales, entre otras, como presencia, inteligencia, honradez, voz, sensibilidad, buenas costumbres, acción, imaginación, carácter y memoria. Todas esas condiciones o características deben ser propias de un profesional. Físicas, cualidades físicas del orador: presencia, voz, acción. La presencia: cuando la presencia del orador es notable y majestuosa, puede decirse que conquista el respeto y simpatía del auditorio desde que sube a tribuna. Por eso hablamos de saber manejar los movimientos, los ademanes y los gestos, incluso los modales, porque lo que vale es la primera impresión.
entonces el orador, desde que llega al escenario, tiene que dar la mejor impresión. Y ya desde ahí comienza a entrar en empatía con el auditorio. Cuando ya llega al podio para hablar directamente al auditorio, ya ese auditorio está en empatía con el orador o con el maestro de ceremonias. Esta condición no es absolutamente indispensable, pues la elocuencia atrae la atracción de los oyentes. No solo porque usted logró impresionar con su modo de conducirse, usted tiene que acompañar eso entonces cuando se para en el podio con la elocuencia. Porque si usted no maneja la elocuencia, entonces va a tumbar lo que ganó en la primera impresión. Entonces es mayor el compromiso de una mejor elocuencia para entonces complementar esa empatía que se logró con la elocuencia, entonces captar totalmente la atención del auditorio. La oratoria como arte puede imponerse sobre los efectos y logrará que el público no los perciba. Todo depende en definitiva de cómo utilicemos nuestra inteligencia y sensibilidad, ya que nada sirve una buena presencia si se habla sin emoción. Nada sirve una buena presencia si se habla sin emoción. O sea que es un conjunto de todo. Aquí tienen que aunarse, unificarse todos los elementos para entonces lograr el éxito en la comunicación y en la oratoria. Sin sentimiento y sin estar convencido de lo que se dice, pues difícilmente podrá convencer solo informando. Usted simplemente habló. Si usted no tiene la emoción, no tiene el entusiasmo, la seguridad, la firmeza, la confianza, entonces usted simplemente habló, pero usted no logró el objetivo, que era lograr la empatía de ese auditorio para entonces convencerlo y persuadirlo, ponerlo bajo su dominio. Es el objetivo principal de un orador, poner el auditorio bajo su dominio. Auditorio o auditorium. El expositor en tribuna está expuesto a la continua observación y análisis de los oyentes. Cuando decía que todo el auditorio tiene los ojos y los oídos pendientes al orador. Por ello, con su sola presencia debe causar una gran impresión, para lo cual necesita aseo personal adecuado, bien peinado, rasurado, corbata si el lugar lo requiere, en su lugar, vestido de forma discreta, de acuerdo con el lugar, la vestimenta, señores, y de qué se trate la actividad. Sin colores ni hechuras extravagantes, del saco abotonado, zapatos limpios, ilustrados, etc. A las damas se les sugiere maquillaje y peinado discreto. Debemos mostrar seguridad en la tribuna. Una forma de mostrarlo o de demostrarlo es evitar movimientos innecesarios que distraigan la atención del auditorio. Lo que hablamos, si usted utiliza esos movimientos, tanto los ademanes como los gestos, los movimientos, los modales de manera abrupta, pues entonces usted rompe la empatía con el auditorio. Entonces usted se imagina una mujer que va a pronunciar un discurso o va a ser la conductora de una actividad como maestra de ceremonia. Entonces esa señora o esa joven va vestida estrafalariamente. Entonces usted se va a fijar más en la forma de vestimenta de ese maestro de ceremonia o esa maestra de ceremonia que el contenido que ella está transmitiendo. Entonces eso es lo que tenemos que dominar a la perfección y conocer a la hora de participar en una actividad, cómo ir vestido. Todo eso se estipula previamente. Usted no puede aparecerse como un loco allí. Tiene que ir adaptado a las circunstancias y a los requerimientos de esa actividad. Entonces,
Para discursos breves, recomienda que el orador permanezca en un lugar sin desplazamiento durante el tiempo de exposición. Cuando hablábamos de la ansiedad, usted tiene que mantener la ecuanimidad cuando usted llega al escenario, cuando usted llega a la actividad. Que el auditorio vea en usted una persona ecuánime. Pero si nota en usted ese nerviosismo, esa ansiedad, moviéndose aquí, haciendo esto aquí, entonces ya eso le va a ser mucho más difícil usted entrar o lograr la empatía con ese auditorio. Es necesario adoptar una posición recta frente al podio, no así tensa. Se vea que usted está tenso, o sea, usted no puede tampoco estar así. Usted tiene que mantener una posición recta, firme, no tensa. Pero vean como un palo de luz, como una vela. Claro que no, eso no. Entonces es necesario adoptar una posición recta, pero no rígida, con los brazos colgados y sueltos a los lados del cuerpo. Esta es la posición correcta, ¿verdad? Así, nunca así o así. Aunque en ocasiones, dependiendo de lo que usted esté tratando, si usted puede, si va a hacer un gesto, un movimiento, un ademán de abrazo, pues usted puede hacerlo así. No permanecer mucho tiempo con los brazos así, y con los brazos amarrados aquí atrás, y mucho menos los brazos, las manos en los bolsillos. Entonces jugar con eso, de acuerdo al contenido del mensaje que usted esté transmitiendo. Correcto, mantener la posición siempre fija, siempre firme, no rígida. Siempre con un pie, se puede colocar un pie más adelante que otro para el balance, para evitar que usted pierda el balance, entonces se provoque una situación desagradable. La voz debe ser timbre agradable. Recuerden cuando hablábamos de la voz, del timbre, que es inherente a cada persona. El timbre es propio de cada persona. Ya la educación de la voz, la modulación, la entonación, sí, usted puede entonces eso desarrollarlo y mejorarlo. Pero el timbre es inherente a cada persona. Está predeterminado. La voz debe ser de timbre agradable, rica en modulación y en concordancia con el tema que se expone. Es muy importante, ya que una voz pobre, chillona, apagada o disonante empobrece el contenido de nuestra idea o pensamiento. La voz debe ser agradable al oído, que resulte agradable al auditorio, ni muy bajita que no puedan escuchar, pero tampoco muy alta que entonces sea altisonante y cause una molestia, una incongruencia en el auditorio. Componentes de la palabra hablada. Timbre es la identidad sonora del individuo. Lanzamientos a volumen, fuerza sonora que empleamos para llegar con la palabra, mensaje, tono agudo, grave, calidad de sonido. Entonces el timbre puede ser agudo, hay personas que tienen la voz aguda, muy fina, hay personas que la tienen un poco más grave, otras la tienen tenor. Entonces es diferente tonalidad del timbre de la voz. Por eso es bueno que cada estudiante agrave su voz y pueda él mismo escuchar, determinar cuál es su timbre de voz, cómo se escucha, cómo él cree que el oyente, las demás personas, pueden escuchar su timbre de voz y familiarizarse él mismo con su timbre de voz. Ritmo. Lo lento o lo rápido con que expresamos modulación, variante, naturales que producimos al articular las palabras mediante la fuerza de la voz, los tonos, ritmos, etc. El ritmo, hay personas que hablamos porque hablan más rápido que otros. Entonces usted tiene que conocer si tiene esa debilidad para entonces
tratar usted mismo de ir reduciendo esa velocidad, o si habla muy lento también, para buscar un equilibrio, ni muy rápido, pero tampoco muy lento, sino lograr la fluidez necesaria para comunicar un discurso. Todos sabemos que una voz vacilante es sinónimo de inseguridad y timidez. Generalmente revela que la persona no domina el tema sobre el cual está hablando o que sus conceptos no son fuertes o definidos. Para demostrar autocontrol y seguridad, procure proyectar directamente su voz sin titubeos. Cuando usted oye a una persona usando las muletillas bueno, hay una inseguridad en la comunicación del discurso. Hay una inseguridad y el orador jamás debe mostrar esa inseguridad, porque entonces no puede lograr la verdadera empatía con el auditor. La empatía, señores, es fundamental en un orador cuando pronuncia un discurso. Fundamental. Tiene que estar la gente atenta, porque no es una cátedra. Cuando es una cátedra, que le llama la atención al estudiante. Franklin, atienda, por favor. Si usted no va a atender, tenga la movilidad, salga del aula. En un discurso usted no puede hacer eso. Usted tiene que llamar la atención al auditorio con el énfasis que usted hace, con la energía que usted hace en cada palabra, con la elocuencia, con la belleza con que usted está pronunciando ese discurso. Cómo usted se mueve, cómo usted maneja los ademanes, cómo maneja los gestos, cómo usted observa el auditorio, cómo usted conduce al auditorio. Esa es la forma de usted mantener la atención visual de ese auditorio. Para demostrar autocontrol y seguridad, procure proyectar directamente su voz sin titubeo, sin ningún tipo. El tono de voz revela mucho de la personalidad del individuo. Un tono de voz demasiado bajo y consistente sugiere timidez, poca capacidad de decisión, inseguridad. En cambio, un tono de voz moderadamente alto, ajustado a la acústica del auditorio del lugar, audible en todo el momento, revela seguridad, dominio de lo que se está expresando, y con ello se logra firmeza de concepto. El orador debe tener carácter, porque es el que maneja el escenario. De él depende que ese auditorio atienda o no atienda. Y si él se da en un momento cuenta de que alguien en el auditorio no tiene, entonces él tiene que usar los mecanismos para lograr que esa persona entre en empatía, se integre a la actividad, sin tener que llamar la atención directamente, claro está, a esa persona. Con su énfasis, con su pronunciación, con su movimiento, se puede acercar un poco a esa persona. Puede observarlo de manera directa a esa persona, sin quedarse mucho tiempo fijo mirando. ¿Correcto? Para que entonces no se produzca un problema de concentración. Si usted baja el tono de voz controladamente, usted está obligado a que su interlocutor, a que se vea forzado a prestar mayor atención. Usted lo está manipulando a su antojo y está demostrando su superioridad. Esa parte es sumamente importante, las inflexiones que usted haga. Cuando usted baja, cuando usted sube, usted está manipulando usted al auditorio. Usted sabe cuándo usted quiere hacer los énfasis. Entonces usted conduce la actividad. Usted no puede mantener una comunicación lineal, todo el tiempo lineal. Usted tiene que hacer énfasis, inflexiones, porque eso es lo que le da mayor belleza y elegancia al lenguaje, a la comunicación. Bien, señores, continuamos con el desarrollo de este curso de oratoria y comunicación efectiva. Entonces, hablamos de algunas cualidades y condiciones del orador. El orador debe tener la facultad de hablar de tal manera que su discurso sea agradable y, además, persuasivo. Sus expresiones deben ser claras y fáciles de entender. Además, deben reflejar su inteligencia, elocuencia, virtudes gramaticales. El discurso del orador debe estar ceñido al correcto uso del idioma. Debe evitarse el uso del barbarismo,
modulación, cada timbre de voz es diferente. Debe adecuar el propio afinado y entonándolo, de tal manera que sea agradable para los demás. La acción, actuación integrada con el gesto y ademanes que deben estar acordes con el pensamiento, puesto que con los ademanes el orador afirma, sugiere y prolonga. Esos conceptos venimos definiéndolos a través de las diferentes clases del curso. La necesidad de sincronizar, combinar los movimientos, los ademanes con el contenido, con el tema, con el pensamiento que estábamos difundiendo a través del discurso. Cuando se habla de posición corporal, se debe hablar del ángulo con el que el cuerpo está dirigido a los demás, es decir, la orientación. Ejemplos: cuando dos personas compiten, se sienten enfrente. Para cooperar, sentarse uno al lado de otro. Para conversar, en ángulo recto. Para pelear, se ponen en posición erguida. Gesto: es una forma de comunicación no verbal, ejecutada con alguna parte del cuerpo y producida por el movimiento de las articulaciones, músculos de brazos, manos y cabeza. El lenguaje de los gestos permite expresar una variedad de sensaciones y pensamientos, desde desprecio y hostilidad hasta aprobación y afecto. Políticamente, las personas utilizan gestos y el lenguaje corporal en adición a palabras cuando hablan. La expresión facial. Expresamos muchos estados de ánimos y emociones. Básicamente se utiliza para regular la intención y para reforzar o enfatizar el contenido del mensaje dirigido al receptor. Nosotros utilizamos la expresión facial para expresar el estado de ánimo, indica atención, mostrar disgusto, bromear, reprobar, rechazar, reforzar la comunicación verbal. La mirada. La mirada se estudia separadamente por la importancia que conlleva, aunque forme parte de la expresión facial. La mirada cumple con una serie de funciones, entre ellas la regulación del acto comunicativo, fuente de información, expresión o expresa emociones, comunica la naturaleza de la relación interpersonal. El número de veces que se parpadea por minuto se relaciona con la tranquilidad y el nerviosismo. Aunque hay personas que tienen un problema de parpadear mucho, pero ya es un problema que puede escapar al nerviosismo. Claro, que se incrementa cuando usted está nervioso. El que tiene un tips de parpadear mucho, un poco nervioso, pues eso tiende a incrementar. Entonces hay que controlar. Si se parpadea mucho, es símbolo de nerviosismo e inquietud, y cuando menos se parpadee, mayor tranquilo estará uno. El primero que sabe y que debe saber cualquier dificultad que tiene físicamente es el orador, es el maestro de ceremonia. La sonrisa se incluye o puede incluirse en la expresión facial. Se utiliza para expresar facilidad, alegría o simpatía. La sonrisa incluso puede utilizarse para hacer las situaciones más llevaderas. Puede tener un efecto terapéutico en las personas pesimistas o deprimidas. El lenguaje corporal, postura. El orador se continúa o se comunica también con su cuerpo dentro de este contexto. Su postura es importante, pues transmite al auditorio mucho de su actitud. Imagínese usted, un orador así, se utiliza el cuello para apoyarse. Entonces tiene que mantener siempre una figura, una posición firme, no rígida, una postura flexible. Intelectuales, inteligencia, sensibilidad,
imaginación, memoria, estudio del orador, cualidades psicológicas o intelectivas. Estas formadas por conjunto de características de la mente del orador. Un orador debe ser una persona inteligente, hábil, con cultura general. Necesariamente un orador tiene que poseer cultura general, es decir, conocimientos. Es la base que parte de toda la comunicación, parte del conocimiento. Si usted no tiene conocimiento, usted no tiene experiencia acumulada, usted no puede manejar un discurso bien, no puede armar un discurso bien. Inteligencia racional, algo importante, inteligencia racional. Necesitaría o necesaria para que el orador estructure lógicamente sus argumentos y reaccione ante los contrarios y de la mejor manera. Inteligencia emocional. El orador debe tener un adecuado manejo de sus emociones, acentuarlas y controlarlas de los momentos decisivos de su exposición. El orador nunca debe perder la ecuanimidad. Siempre debe conservar la ecuanimidad porque es quien conduce la actividad. Es el que tiene el manejo del escenario, del auditorio, y por ende debe mantenerse siempre ecuánime. No importa que suceda cualquier inconveniente. Entonces eso es manejar la inteligencia emocional, saber salir de un conflicto. Por eso, lo bueno, lo destacado que vaya a ser un orador va a depender de cada persona, de la habilidad, de la inteligencia que tenga este. Por eso, los profesionales, cada uno, hay profesionales buenos, hay profesionales excelentes, hay otros no tan excelentes, porque depende de la inteligencia y la habilidad de cada persona, de cada profesional, y del esfuerzo que haga cada quien en desarrollar o fortalecer una debilidad. Personalidad. Es necesario que el orador no adopte una actitud pasiva en el debate. Debe estar alerta a las argumentaciones contrarias y sus reacciones deben ser prontas y cabales, pero siempre con ecuanimidad. Temperamento mesurado. Es necesario que el orador aprenda a manejar su propio temperamento, de manera que éste no interfiera en el desarrollo de su actividad y que por el contrario sea una eficaz herramienta en la consecuencia de sus fines. Memoria. La memoria sirve en las defensas y más aún en las improvisaciones de una manera prodigiosa, exaltada la imaginación con la pugna. Ella acude a socorro de quien la llama. Entonces la memoria es sumamente importante. La memoria es sumamente importante a la hora de usted improvisar. Usted tiene que tener background. Tiene que tener background para poder improvisar y además preparar ese background para cualquier dificultad momentánea que se presente durante su disertación de un discurso o en la conducción de una actividad. Las principales características éticas morales que debe reunir un buen orador son honestidad, pero no solo un buen orador. La honestidad debe ser una característica de cada persona, pero sobre todo en quien maneja la comunicación, en quien maneja los discursos, porque esa persona que convence, que persuade. Entonces, usted tiene que ser honesto. Integridad. El orador debe ser una persona intachable. Sus costumbres deben ser buenas, dentro como fuera del lugar en que utiliza su arte. O sea, usted no debe actuar con pose. Usted tiene que ser auténtico.
usted tiene que ser íntegro en todas las partes de su vida. No solamente íntegro en un momento determinado, asumir una cosa, porque entonces su vida también se le suma a todo lo que usted hace fuera de una actividad. Un profesor necesita llevar una vida íntegra, porque es una persona que enseña, que educa, tiene que dar ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos del lenguaje de la seña, llevarse el dedo índice a los labios, todo el mundo sabe lo que significa. Silencio, ¿verdad? Cuando guiñar el ojo se utiliza como señal de complicidad. Llevarse la mano a la oreja se usa para expresar que no se escucha. Estas señales, este lenguaje se utiliza mucho en los medios de comunicación. Si una persona está hablando, no puede otra persona que esté en el auditorio, que es parte de la estructura de lo que se está haciendo, del programa que se está grabando, ya sea conduciéndose de manera directa, en vivo o grabada. Esa persona, si hay escándalo, no puede decir en medio de la grabación, silencio, cállese. No puede, porque entonces interrumpe el discurso de la persona que está hablando. Entonces lo que se hace es que se utiliza este lenguaje de señas. Y como usted hacer así, ya todo el mundo sabe que a comenzar a grabar una persona que hay que hacer silencio. O con la así, que no se está escuchando bien. Que no se está escuchando bien. No hay que decir, no se escucha, sube un poquito, no se está escuchando bien. Simplemente con decir así ya todo el mundo sabe que hay que subir un poco más el volumen, porque la persona debe hablar un poco más alto, o acercarse un poco más al micrófono, o subir un poco más el amplificador, o poner un poquito más lineal derecha las bocinas. O sea, una serie de cosas que se entienden, solo usted hacer así, o hacer así, o hacer así, cuando a él así, que extiende, que siga hablando un poco más, que hable un poco más, que siga hablando un poco más, que extienda el discurso, que todavía no va a la pausa. Eso todo se logra a través de ese lenguaje de señas. En la oratoria no solo es importante el lenguaje verbal para comunicar nuestra exposición, el lenguaje corporal, movimientos, gestos, actitudes, etc. Dice mucho de nosotros y comunica tanto o más que el lenguaje verbal. O sea, hay muchas cosas que usted, sin tener que escuchar palabras, puede decir con el lenguaje de señas. Y las que no, entonces utiliza el lenguaje de señas, de movimiento, ademanes, para darle mayor complemento a la comunicación. El problema radica en que muchas veces no le prestamos atención al lenguaje corporal, o no somos conscientes, o simplemente no sabemos muy bien cómo funciona, lo que implica un serio problema en nuestra comunicación general. Por eso las personas, cuando se paran a hablar en público, van a hablar frente a un auditorio, no saben qué hacer con las manos, con los brazos, con los bolsillos, no saben. Entonces eso ese es un gran problema a la hora de saber manejar los gestos, los movimientos de la cabeza, que no sean bruscos, que sean todos sincronizados con el pensamiento que estamos transmitiendo al auditorio a través del discurso. Con el lenguaje corporal y la oratoria no solo comunicamos nuestra actitud como orador, sino que también transmitimos nervios, timidez, dudas, seguridad, confianza, dominio, tema, entusiasmo. Cuando uno está hablando y no maneja esos elementos, esas herramientas, inmediatamente el auditorio se comienza a preguntar a sí mismo. La persona como que no maneja bien, no sabe de eso, parece que no está acostumbrado a hablar en público, que ya usted lo está denotando. Al contrario, cuando ellos observan que usted maneja prácticamente a la perfección todas estas técnicas
todos los elementos, pues entonces dicen lo contrario. Porque la persona sabe, dice que está acostumbrada a eso, se maneja muy bien, maneja todo sincronizado, sabe cómo hablar, cómo hacer los movimientos, los alemanes, se maneja con elegancia. Nuestro cuerpo es muy expresivo a la hora de comunicarse, por lo que el movimiento de las manos, la expresión del rostro, el caminar, la postura, la mirada, etcétera, son captados rápidamente por el público, por el auditorio, y dice mucho más sobre ti que tus palabras. Miren a dónde llegamos, señores. Miren lo difícil que es la comunicación. Usted puede estar diciendo un discurso verbalmente bien bonito, elegante, pero si usted no combina eso con los gestos, con los ademanes, con los movimientos, cuando se pasea, cuando camina, entonces usted tiene grandes dificultades con el auditorio para lograr esa empatía. Esto pertenece a la categoría de los paralenguajes, que describen todas las formas de comunicación humana, no verbal. Incluye los movimientos más sutiles e inconscientes, incluyendo el guiño y los movimientos leves de las cejas. Por eso, decía en una de las clases, lo importante que es grabarse mirándose a un espejo, porque muchas veces uno hace movimientos, gestos, inconscientemente e involuntarios. Entonces, usted cuando se graba, se mira, usted se observa y usted mismo puede terminar. Pero mira, yo hago tal movimiento cuando estoy hablando en público, hago tal gesto, no me había dado cuenta, déjame corregir esto, o déjame moderar ese gesto. Esto ayuda a descubrir cuando alguien entendió lo que dijimos por su forma de responder. Si es segura y firme, lo más probable es que haya entendido lo que dijimos. En cambio, si suena parco, se le puede agregar que no le gustó mucho lo que hemos dicho. Sonidos emocionales y fisiológicos. Por otro lado, hay ciertos sonidos que comunican, pero que tienen que ver con cuestiones fisiológicas, como el carraspeo, el hipo. Recuerden cuando hablamos de la dinámica con la palabra, que la gente dice carraspela, es carraspela, miren, el carraspeo, el movimiento de la garganta, el carraspeo, el hipo, los eructos, el estornudo, que en diferentes partes del mundo tienen sus significados, ya sea produciéndolos como evitándolos, con respecto a los sonidos emocionales, como el llanto, el sollozo, el grito, sucede algo similar. Ambos tipos de sonidos pueden confirmar un mensaje, debilitarlo, ocultarlo, camuflarlo o contradecirlo. Camuflarlo. La mayoría de la gente dice camuflear, no camuflear. Miren una conjugación, camuflarlo, no camuflear, camuflarlo. Ven ustedes cómo utilizamos palabras que si no aprendemos su pronunciación en un discurso van a resultar muy desagradables. Por eso esa dinámica me gusta hacerla en cada clase de esas palabras, porque se utilizan en los discursos. Entonces, si no las sabemos pronunciar, ahí hubiésemos dicho camuflearla o camuflearla. Y no es así, es camuflarla. Correcto. El silencio. El silencio es uno de los signos paralingüísticos más importantes, ya que es uno de los que más comunica a la hora de transmitir un mensaje. El silencio en un discurso debe saberse administrar, debe saberse manejar, para que no se convierta en un bache. Un bache en los medios de comunicación es cuando pasan más de 5 segundos en silencio. Un
bache, un silencio no puede ser mayor de 5 segundos. Un silencio es simplemente a veces para anotar cualquier cosa, cambiar una página, o dar tiempo para corregir una palabra que se nos escapó, error, la pronunciamos mal, y entonces aprovechamos un segundito, y entonces volvemos y arrancamos. Entonces los silencios son importantes porque incluso los silencios también son parte de llamar la atención del auditorio. Cuando queda un segundo totalmente en silencio, pues hasta el que no estaba poniendo atención se da cuenta, entonces pone atención, como que reacciona. O sea que todo eso y se maneja dentro de las herramientas y se maneja en el sentido correcto, puede resultar beneficioso. Las pausas momentáneas en ciertas partes de un discurso, sean voluntarias o no, pueden cambiar el tono de esta. Además, usted puede utilizar esa pausa, ese silencio, para cambiar de tono, para darle mayor matiz, mayor énfasis a la otra parte, o al texto o la frase que va a seguir. Estos movimientos son estudiados por la kinésica. Recuerden que hablamos del lenguaje kinésico, el lenguaje de los ademanes, de los movimientos, de los gestos. A veces usamos un texto en lugar de una palabra o de un enunciado, o dibujamos algo con las manos para complementar lo que decimos oralmente. Ahí se aplica entonces el lenguaje icónico, la figura, la gráfica, que muchas veces comunican más que las propias palabras. Y por ejemplo, pusimos como ejemplo el lenguaje en las leyes de tránsito, el mismo lenguaje en la justicia. Por ejemplo, usted ve un logo, que es como una pesita, ¿verdad? Un balance, el mismo peso, el mismo balance significa justicia. Está en el mismo balance, en la misma distancia, en la misma posición, justicia. Todo eso es un mensaje icónico que expresa más que si usted lo dijera con las palabras. Por ejemplo, los lenguajes formales son construcciones artificiales humanas que se usan en matemática y otras disciplinas formales, incluyendo el lenguaje de programación. El lenguaje de programación computadora se hace en base a ese tipo de figuras, de figuras icónicas, de gráficas. Es un lenguaje de los aparatos, de las máquinas. El semblante corporal. El semblante corporal es estudiado por la kinésica, los movimientos de la postura del cuerpo, consciente o inconscientemente, forman un sistema kinésico, comunicando o matizando los discursos. Hablamos, recuerden ustedes, del lenguaje escrito, que se define como el sistema de comunicación que se realiza. El lenguaje oral, por medio de la palabra. Los humanos no solo nos comunicamos con nuestros semejantes, también organizamos nuestras experiencias externas e internas. Pensamos con palabras y acumulamos información que después compartimos con los demás. Esta es la facultad humana de representar, expresar y comunicar ideas mediante la palabra, que es el signo lingüístico, que es el que se usa en la comunicación oral. Este lenguaje sirve para ilustrar lo que se va diciendo, debido a que los movimientos marcan las partes del discurso. Se podría considerar como una especie de sistema de puntuación, porque yo le decía en una de las clases, en el lenguaje escrito, usted utiliza un acento y una tilde cuando quiere destacar, cuando quiere hacer énfasis, cuando quiere matizar, cuando quiere poner energía en una palabra. Pues en la comunicación oral se hace exactamente lo mismo. Usted simplemente pronuncia con mucha más fuerza, con mucha más energía, con mucho mayor matiz esa palabra o esa frase que usted quiere destacar. Entonces, les dije que esta situación no puede volver a ocurrir en la República Dominicana. Entonces usted hace matices en la parte que usted quiere destacar y sobre todo en el término de un párrafo.
Cada vez que va a terminar un párrafo, usted hace énfasis, hace matices para que quede esa frase grabada en el auditorio. Además, llamar la atención del auditorio, obligar al auditorio a compenetrarse con su discurso, a formar parte de su discurso. Palabras, sílabas y fonemas. La palabra escrita es otra forma de expresar nuestras ideas. Al escribir, ordenamos nuestros pensamientos o nuestro pensamiento con lógica y con ciertas normas gramaticales básicas para que el lector comprenda de la mejor manera eficiente la comunicación efectiva. Lenguaje icónico, hablamos del lenguaje en el cual interviene la imagen. La información no percibe visualmente, sino que son imágenes, son figuras, son gráficos. Las imágenes son señales que mantienen una relación de semejanza con su significado. Son análogas al objeto que sustituyen algunas propiedades. Por ejemplo, las señales de tránsito que aparecen en las carreteras para indicar a los automovilistas que curvas o que están por pasar por zonas de derrumbes o arqueológicas. Entonces, para eso se usa el lenguaje icónico de las señales. En ocasiones, la semejanza entre la señal y el objeto es tan manifiesta que la interpretación de la imagen es prácticamente universal, como es el caso de los logotipos en los deportes olímpicos. Otras veces, la analogía entre la imagen y su significado es bastante remota. Por ejemplo, una pipa para indicar sanitarios para hombres o una balanza, lo que he hablado ahorita, que evoca la justicia, la balanza, que es el logotipo de la justicia. Vamos rápidamente a ver algunos aspectos específicos de la oratoria forense. En una sociedad competitiva como la nuestra, es preciso poseer el valor suficiente para atrevernos a hablar en público. Fuerza en la voz para que nos escuchen y las capacidades reflexivas y de emoción para alentar, persuadir y convencer a los que nos escuchan. Oratoria es el arte de persuadir a través de la palabra oral. Forense, lo que concierne al foro, o sea, a los tribunales, a las audiencias. Entonces, según Ciro Añez, la oratoria forense es la que tiene por objeto ilustrar la inteligencia y mover la voluntad de los jueces para decidir si un hecho que ha realizado o no, si una persona es o no culpable, si ha de aplicarse tal o cual regla jurídica o si esta ha de interpretarse en uno u otro sentido. La oratoria forense es la que utilizan los abogados para convencer, para persuadir a los jueces, a los juzgadores. Pero usted tiene que hacerlo, aparte de la veracidad de la argumentación que el abogado expone, también debe hacerlo de forma elegante y elocuente, con una comunicación precisa, concisa, breve, entendible, para poder penetrar en el inconsciente o en el subconsciente del juez, que en base a la verdad, pero además acompañada de esa buena elocuencia, de esa buena retórica, entonces el abogado puede